Bueno, retomamos con calorimetría. ¿Sí? Es la parte de la física que estudia la cantidad de calor que puede absorber o ceder un cuerpo. El calor lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Su unidad va a ser la caloría. ¿Sí? Y las equivalencias las tenemos acá. 1000 calorías equivalen a 1 kilocaloría. ¿Sí? Una caloría también va a equivaler a 4,184 joules o a 0,27 kilográmetros. También sabemos que cuando se realiza un trabajo de un joule se producen 0,24 calorías. De hecho, de ahí surge esta equivalencia de acá. Pero también puedo tomar esa otra equivalencia para poder hacer distintos cálculos, ¿sí? Y también recordar que el joules surge del producto de vatios por segundos. Veamos el ejemplo que tenemos aquí. Dice, ¿qué cantidad de calor se libera cuando se consume una energía de 0,8 kWh? Bien, para poder aplicar acá algún tipo de este factor de conversión yo tengo que tener joules, ¿sí? Por ejemplo, entonces voy a llevar toda esta unidad de kWh a joules. Lo primero que hago es 0,8 kWh, lo voy a multiplicar por 1000 vatios dividido 1 kilowatt, porque esto de hecho es 1. 1000 vatios y 1 kilowatt lo mismo, pero me sirve para poder simplificar acá. Este es mi factor de conversión. Llego a 800 vatios hora. Yo sé que vatio por hora no es joule, joule es vatio por segundo, entonces voy a llevar esa hora a su equivalente en segundos. Entonces, 3600 segundos sé que es una hora. Simplifico y ahora voy a tener 2.880.000 joules. Y para saber la cantidad de calor lo voy a llevar a calorías, o sea, 0,24 calorías sobre 1 joule. Simplifico y me queda 691.200 calorías, ¿sí? O 691,2 kilocalorías. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Veamos ahora cantidad de calor y calor específico. La cantidad de calor que absorbe o suda un cuerpo siempre es directamente proporcional a su masa, variación de temperatura y del calor específico. El calor específico nosotros lo vamos a representar así, como CE. Ese es el calor específico. Ese calor específico es una constante que depende de cada sustancia y ya viene tabulado, ¿sí? O sea, y significa la cantidad de calorías que hay que entregarle o quitarle a 1 gramo de cada sustancia para que aumente o disminuya en 1 grado, ¿sí?, su temperatura. El calor específico va a ser igual a las calorías, ¿sí?, sobre 1 gramo de masa por 1 grado centígrado, ¿sí? Y sabemos que la cantidad de calor lo representamos por la letra Q, ¿sí? Y la letra Q, perdón, la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces tenemos esta unidad para calcular la cantidad de calor y tenemos esta unidad para calcular el calor específico, estas fórmulas, perdón. Entonces la cantidad de calor que absorbe o cede un cuerpo está en relación directa con su masa y también va a depender de la sustancia. Por eso se relaciona acá la masa con el calor específico. Recuerden siempre que el delta T es la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice calcular la cantidad de aceite que absorben 40 kilocalorías, ¿sí?, para aumentar su temperatura 25 grados centígrados. Entonces, los datos que tenemos la variación de temperatura es 25 grados centígrados. La cantidad de calor son 40 kilocalorías o 40.000 calorías. Y también tenemos el calor, ahora acá lo que habría que buscar es el calor específico del aceite, que es 0,4, y estas son las unidades, calorías sobre gramo por grado centígrado, ¿sí? Eso está tabulado, lo fijamos en una tabla y ahí extraemos ese valor. Y lo que nosotros tenemos que calcular es la cantidad de aceite, es decir, la masa. ¿Qué cantidad de aceite? Entonces, ¿qué fórmula me relaciona masa, cantidad de calor, calor específico y variación de temperatura? La que es la cantidad, la que se calcula
la cantidad de calor, es decir, Q igual a masa por calor específico por el delta T. Entonces, la masa va a ser igual a la cantidad de calor dividido el calor específico por la variación de temperatura. Reemplazo por los valores que tengo y tengo 40.000 calorías sobre 0,4 calorías sobre gramos por grado centígrados por 25 grados centígrados. De acá estas se simplifican estas unidades, ¿sí? Y voy a obtener acá 4 por 25 es 10, 40.000 dividido 10 es 4.000 gramos. Y ahí tengo, ¿sí? Con 4 kilos de masa de ese aceite se absorben 40 kilogramos, se absorben 40 kilocalorías para aumentar su temperatura en 25 grados centígrados. Veamos ahora capacidad calorífica o térmica. La vamos a simbolizar, ¿sí? Cuando a un cuerpo se le suministra una determinada cantidad de calor, ¿sí? Experimenta cierta variación de temperatura, ¿sí? Siempre y cuando no se esté produciendo un cambio de estado, porque cuando hay cambio de estado no se produce variación de temperatura. Entonces, podemos calcular la capacidad calorífica haciendo un cociente entre el calor absorbido por un cuerpo y la variación de la temperatura que experimenta, ¿sí? Ese valor de capacidad calorífica nos indica la cantidad de calor que debemos entregar a un cuerpo por cada grado centígrados que querramos elevar su temperatura. La fórmula sería esta, la cantidad de calor dividido la variación de temperatura, ¿sí? Y yo sé que cantidad de calor es esto que tengo acá. Entonces puedo reemplazar masa por calor específico por la variación de temperatura dividido la variación de temperatura. Entonces esto se va porque es el mismo valor. Entonces me queda masa por calor específico, ¿sí? Entonces esa sería la fórmula para capacidad calorífica. Masa por calor específico. Veamos este ejemplo. Calcular la capacidad térmica de una pieza de hierro de 1 kilogramo. Sí, entonces, acá yo lo que necesito es saber el calor específico del hierro. El calor específico del hierro es de 0,115 calorías sobre gramos por grado centígrados. Y la masa ya la tengo, 1000 gramos. Entonces, para calcular la capacidad térmica, hago 1000 gramos por 0,115 calorías sobre gramos por grado centígrado. Se simplifican los gramos y voy a obtener como resultado 115 calorías por grado centígrado. Y esa es la capacidad térmica de una pieza de hierro de 1 kilogramo. Muy bien, vamos a ver ahora un calorímetro, ¿sí? El calorímetro es un dispositivo que se usa para calcular el calor específico de una sustancia en la práctica, ¿sí? Y analíticamente también lo podemos hacer, ¿sí? Podemos calcular, por ejemplo, analíticamente alguna otra magnitud que interviene en la fórmula de calor. El más común se llama calorímetro de mezcla, que es este dibujo que tenemos acá, ¿sí? Está formado por dos recipientes térmicamente aislados, cerrados y que poseen dos orificios, ¿sí? En los que se encuentra un termómetro y un mezclador. Adicionalmente puede tener regulador de presión o algún otro detalle, pero básicamente esto es un calorímetro. Dentro de él se van a colocar dos sustancias, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, dos líquidos, puede ser un líquido y un sólido. Y lo que sí, de esas dos sustancias hay uno que nosotros ya sabemos cuál es su estado térmico inicial y también sabemos cuál es la masa. Y uno de los elementos que se emplea muchas veces para esto es el agua, ¿sí? Ya que se conocen todas las propiedades y es muy fácil de obtener. Cuando las dos sustancias se encuentran en contacto, la de mayor estado térmico le va a ceder calor a la de menor estado térmico. Y como esto es un recipiente, ¿sí? Que no permite que se escape la energía térmica, ¿sí? No hay una pérdida de calor, ¿sí? Entonces el termómetro que está ahí nos va a indicar claramente la temperatura final de esa mezcla, ¿sí? Y de esta forma se comprueba que las temperaturas no son promediables, sino que se calcula directamente a partir de esa transferencia de calor. Lo que nosotros tenemos es ahí el calor de la sustancia 1, ¿sí? Y el calor de la sustancia 2, ¿sí? Porque el calor absorbido por una es cedido por la otra, por eso tienen distintos signos. Entonces, muy bien, entonces vamos a reemplazar ahora
por sus equivalentes según la fórmula. Entonces tengo la masa 1 por el calor específico de la sustancia 1 por la variación de temperatura. Y del otro lado vamos a tener esta variación 1 menos la masa 2 por el calor específico 2 por la variación de temperatura 2. Y recordemos que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Como estas dos sustancias van a alcanzar la misma temperatura final, ¿sí?, podemos ponerlo de esta manera: masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial 1. Y de este lado voy a tener menos la masa 2. Acuérdense que es menos porque simboliza que el calor absorbido por uno es cedido por la otra, ¿sí? Entonces por eso uno va a ser positivo y el otro negativo. Y acá temperatura final menos temperatura inicial 2. La temperatura final es la misma para los dos porque van a alcanzar el equilibrio térmico. Aplico propiedad distributiva y me va a quedar esto: por temperatura final menos masa 1 por calor específico 1 por temperatura inicial 1 es igual a menos masa 2 por calor específico 2 por temperatura final más masa 2 por calor específico 2 por temperatura inicial 2. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, de este lado acá tengo temperatura final y acá tengo temperatura final. De este otro lado también pasa lo mismo con la temperatura inicial. De este lado tengo temperatura inicial y de este lado también tengo temperatura inicial. Entonces puedo reagrupar esos términos, ¿sí? Puedo poner la temperatura final de un lado y la temperatura iniciales del otro. Entonces me queda masa 1 por el calor específico 1 más la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura final. Es igual a la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura inicial 2 más la masa 1 por el calor específico 1, acá es calor específico, por la temperatura inicial 1. Ahora bien, acá yo tengo factor común temperatura final, entonces temperatura final igual a la masa 1 por el calor específico de esa sustancia más la masa 2 por el calor específico de la sustancia 2. Y ahora, para saber yo con esto va a ser igual a el producto de la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura inicial 2 más la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura inicial 1. Ahora, la temperatura final la puedo despejar de ahí. Me queda masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura 2 más la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura inicial de esa sustancia dividido la masa 1 por el calor específico 1 más la masa 2 por el calor específico 2. ¿Sí? Con esto yo puedo calcular cuál es la temperatura final. Yo les mostré todos los pasos, pero tienen que recordar esta formulita de acá, que es la que vamos a estar utilizando, ¿sí? Veamos este ejemplo. En un calorímetro se colocan 36 gramos de hierro a 64 grados centígrados con 500 gramos de agua, estos son 500 gramos de agua, ¿sí?, a 24 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio térmico. La temperatura de equilibrio térmico es la temperatura final, ¿sí? Entonces, los datos que tenemos son, veamos qué datos hay. Está la masa 1, 36 gramos, una masa 2 de 500 gramos, ¿sí? El calor específico 1, que es la del hierro, 0,115 calorías sobre gramos por grados centígrados, y el calor específico 2, que es la del agua, es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. La temperatura inicial 1 es de 64 grados centígrados y la temperatura inicial 2 es de 24 grados centígrados. Ahora lo que tenemos que hacer es
y reemplazando para calcular la temperatura final todos los datos en esta fórmula que teníamos ahí. Entonces, temperatura final, acá tienen que ser ordenados porque van a utilizar varios cálculos. Entonces sería 36 gramos por 0,15 calorías sobre gramos por grado centígrados por 64 grados centígrados más 500 gramos por 1 calorías sobre gramos por grado centígrados por 24 grados centígrados. Todo eso lo tengo que dividir el producto de 36 gramos por 0,15 calorías sobre gramos por grados centígrados más 500 gramos por 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. Todo esto me va a dar, cuando ustedes lo resuelven, 24,328 grados centígrados. Y esa es la temperatura final. Por eso hoy les dije que la temperatura no se promedia, porque 64 más 24 dividido 2 no me va a dar 24,328 grados, ¿sí? Esto es para calcular de manera analítica la transmisión de calor, ¿sí? Bueno, hasta aquí vemos hoy. Cualquier duda o pregunta pueden consultarme al mail.